Buen día. Continuando con el proceso de la materia de literatura infantil con respecto a sus tres géneros, entonces a través de este video les estaré explicando paso a paso cada uno de los componentes relacionados a los géneros literarios que vamos a trabajar en el poemario. Entonces, inicialmente trabajaremos el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Entonces podemos reconocerlo como una situación, una experiencia, una idea, un pensamiento, un arte expresivo que permite a través de un consolidado de palabras generar relatos o generar escritos que prácticamente pueden ser tanto reales como imaginarios. Dentro de estos componentes que hacen parte del género narrativo, como son el cuento, la fábula, la epopeya, la novela, los mitos, las leyendas, dentro de todos estos componentes se puede reconocer que hay unas características específicas para la redacción de ellos. Dentro de estos, pues tenemos obviamente los personajes principales, los personajes secundarios, las situaciones o hechos, los lugares, los ambientes, tanto descriptivos de los espacios como los ambientes descriptivos de su tipo de ropa, de su forma de actuar, de su descripción psicológica y física de cada personaje, desde los espacios con lo que tenga que ver con los escenarios o también la forma como se comportan y cómo deben establecer su expresión en cada uno de esos personajes, el lugar y el tiempo, ¿no? Entonces, dentro del género narrativo, les comento nuevamente, dentro de esos tenemos, para que lo tengamos presente, dentro del poemario. Entonces, tenemos la fábula, el cuento, la leyenda, el mito, las novelas pueden ser de tragedias o de comedias, las crónicas. Dentro de esto también podemos reconocer las historietas. Ahora, importante tener presente que en el preescolar no se trabaja ni novelas, no se trabaja ni en forma de tragedia ni en forma de comedia, tampoco se debe trabajar todo lo relacionado a mitos y leyendas que sean de carácter fantasioso y terrorífico. Con ello se debe evitar. Tenemos nuevamente el género dramático. Dentro del género dramático podemos reconocer que son un conjunto de obras específicamente escritas a través de un guión en donde se pueden trabajar eh, las funciones de títeres, las obras de teatro, las parodias, las comedias, las tragedias, las mismas novelas, los mismos cuentos, donde se pueden representar a través de funciones teatrales o de marionetas o de funciones de títeres. Estas funciones de títeres pueden ser dependiendo del diferente tipo de títere que se realice. Y para esto, entonces, en cuanto al género dramático, tenemos como componentes los títeres, las marionetas, las parodias, los sociodramas, las obras chinescas, las obras de teatro, los mimos, que son tan importantes para los niños. Bueno, nos devolvemos. Y para continuar con nuestro repaso, entonces tenemos género narrativo con sus diferentes componentes, género dramático con sus diferentes componentes y el género poético. En el género poético, ¿qué podemos observar? Primero tenemos que tener presente que el género poético tiene una forma de ser escrito muy diverso y diferente a los dos anteriores. Se considera que el género poético es una ciencia en la que se encarga de establecer el sistema de uso de normas para escribir estos componentes a través del verso o la prosa y genera pues de una manera como muy estética, muy alegre la escritura. Dentro de estos géneros se expresan situaciones de la vida común, a veces costumbres o culturas de la vida popular,
se expresan emociones, sentimientos. Y podemos acá tenerlo presente que tenemos como componentes específicos las coplas, los dichos, los trabalenguas, las retahílas, las adivinanzas, los refranes, los conjuros, los chistes. ¿Listo? Entonces esto para que lo tengamos muy presente y así podamos seccionar nuestro poemario de manera organizada. ¿Cuáles son los componentes narrativos? ¿En qué consiste cada uno de esos componentes narrativos? Y dando 3 ejemplos de cada uno de ellos. Lo mismo con los géneros y componentes del género poético lírico. Entonces, ¿cuáles son los componentes del género poético lírico? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su concepto? Y daré 3 ejemplos de cada uno de ellos, todos siempre acompañados de imágenes. Están dentro de ese componente género poético lírico, son varios, son escritos cortos, son escritos de manera muy creativa, que permite que el desarrollo de esta actividad sea mucho más sencillo. Escribir 3 trabalenguas, 3 coplas, 3 adivinanzas, 3 refranes, registrar 3 chistes, 3 conjuros, etc. Y en cuanto al componente género dramático, lo vamos a tener en cuenta en el poemario de la siguiente manera. Vamos a escribir qué significa el género dramático, en qué consiste, por qué se trabaja y qué es y cómo se trabaja cada uno de esos componentes. Entonces podríamos estar hablando de qué es una obra de teatro, en qué consiste una obra de teatro, por qué se trabajan las obras de teatro y qué características tiene. Finalizado este proceso, simplemente vamos a colocar unas imágenes que acompañen el género dramático. Entonces, unas imágenes de títeres, unas imágenes de marionetas, de parodias, de sociodramas, imágenes, pues porque es complicado incluir esto como ejemplos. Podemos decir, por ejemplo, el género dramático, que a través de esos escritos se pueden trabajar comedias y tragedias. Pero recordemos que las tragedias no son pedagógicas para los niños por el simple hecho de que siempre terminan de manera trágica. Entonces eso no les sirve, no les genera un ambiente y una armonía a nivel emocional a los niños de manera interna. Entonces hay que buscar pues que el niño siempre se sienta contento, feliz, que el niño esté alegre, suficiente con todas las situaciones que viven en su entorno. Con respecto al género dramático, podemos comentar lo siguiente. Sabemos que el género dramático se creó desde hace muchísimos años, antes de que naciera Cristo. Casi se puede decir que 600 años antes del nacimiento de Cristo, ya en la época grecorromana, se habían creado teatros especialmente para generar ese tipo de presentaciones dramáticas y de tragedias fantasiosas dentro de los escenarios de Grecia y Roma. Con respecto al teatro, el teatro es una de las artes escénicas más reconocidas a nivel mundial y sobre todo que es muy antiguo. Nació especialmente en China, en Japón, en India, pero se floreció mucho en Grecia y en Roma. Y la mayoría de las celebraciones que se hacían a nivel teatral eran celebraciones religiosas, todas enfocadas a las situaciones que vivieron Abraham, que vivió Noé, que vivió José, sobre el origen de la vida, de Adán y Eva, etc. Con respecto al nacimiento del teatro, en Grecia y en Atenas especialmente, en el siglo V y siglo VI antes de que naciera Jesucristo, los atenienses celebraban cualquier cantidad de celebraciones a nivel religioso. Y ellos daban gracias y oraban a Dios por todas las cosas que tenían a su alrededor, desde la vegetación, la comida, el queso, los animales, el vino.
Y esta presentación teatral se dividía en tres partes. Una era la presentación musical, la otra era la presentación de los espectadores y la otra la escena opuesta en común. Entonces, los espectadores se sentaban hacia un lado, la orquesta, que era la presentación musical, en otro lado, y el escenario se hacía en la parte de abajo. Las personas más importantes del teatro siempre estaban ubicadas en unas secciones, en lugares muy separadas al público, estaban sentadas en la parte de arriba. Con respecto a esto, se puede crear o se crearon diferentes escenarios, dentro de los cuales tenemos el teatro griego de Siracusa, el teatro de Epidauro, Corium, Pompeya, Dionisio, Prienes, Delfos, Nodona, Mileto, Teatro Roma de Mérida y Teatro Colón. Algunos todavía están en funcionamiento, otros simplemente lo tienen como reliquia o patrimonio cultural. Tenemos acá el teatro romano, que se desarrolló en el siglo III antes de Cristo, eso quiere decir 300 años del nacimiento de Cristo. Al principio se presentaban única y exclusivamente obras que estaban relacionadas con la vida religiosa, pero posteriormente fue incrementándose festividades y actividades de la vida cotidiana o de presentación de personajes muy famosos de su época, y se convirtió en un escenario de entretenimiento para el pueblo. Tenemos el Teatro del Renacimiento, ya moderno, más cerrado, ya en un espacio donde no tenía todos la oportunidad de entrar, sino que ya era exclusivo. El teatro inicialmente, como siempre, fue teatro religioso. Este teatro religioso duró un promedio de 1000 años, como desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1500. Y posteriormente, en la época Renacimiento, en la época en que ya se estaba aboliendo como esa esclavitud y esa autoridad de la Iglesia Católica Romana, entonces empezó a haber un cambio en este tipo de teatros. Tenemos acá algunas características específicas del teatro. Dentro de esto sabemos que el teatro puede ser, como les decía, de tragedia, de comedia, pero siempre deben tenerse presente el escenario, los personajes, las situaciones, el vestuario, la forma de hablar, la forma de moverse, las características físicas, las características psicológicas. Y dentro de esto podemos decir, por ejemplo, en comedias, hay unas reconocidas dentro de las más destacadas. Como comedias tenemos La Vuelta al Mundo en 80 días, La Polarcita, Don Gil de las Calzas Verdes. Y dentro de este teatro cómico también se trabajó los mimos, las parodias y los sociodramas. Y como les decía, sus características específicas son los personajes principales y secundarios, su vestuario, el guión, la audiencia, el maquillaje, la iluminación, el sonido, la escenografía, el director que esté manejando, el director de las luces, el director del sonido, el director de la obra como tal. En cuanto a teatro trágico, se reconoce como una representación de situaciones en la cual siempre su fin es un poquito negativo. Y dentro de esto tenemos pues Romeo y Julieta, que ha sido muy reconocido, famoso por muchos años desde esa época. También tenemos Mahoma o el fanatismo, o Los cabellos de Absalón, o La vida es un sueño. Y para terminar tenemos el teatro infantil. Dentro del teatro infantil también representamos muchas situaciones a través de cuentos o historias de personajes muy reconocidos. Bueno, aquí les nombro algunos personajes muy reconocidos. Ellos son los hermanos Grimm, en los cuales escribieron más de 200 libros. Estos libros fueron muy reconocidos por ellos. Dentro de esos tenemos Caperucita Roja, Blancanieves, Hansel y Gretel, el enano Saltarín,
tenemos las 3 hojas de la serpiente, Rapunzel, tenemos los 3 cerditos, el acertijo. Ellos escribieron más de 200 libros, se podrán imaginar la gran cantidad que existe. Entonces, por ejemplo, tenemos el caracolí, el patito feo, tenemos rizos de oro, bueno, y muchísimos más. Y también hay algunas fábulas reconocidas en ellos. Dentro de esas fábulas tenemos, por ejemplo, está Rapunzel, que se reconoce como la situación para identificar la maldad de algunas personas. También tenemos dentro de esos, está la fábula de la hormiga y la cigarra, o el zorro y la uva, eh, la tortuga y la liebre, etc. Bueno, y alguien que no podemos faltar. Este es un personaje altamente reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. Alf es una de las marionetas muy significativas. Alf es un personaje que para muchísimas personas, casi podemos decir que por ahí unos 25, 30 años fue reconocida por muchos años y aún todavía es una marioneta muy reconocida. Es una marioneta irreverente que no tiene el más mínimo reparo de decir las cosas como son, y su obsesión por los gatos en todas esas presentaciones de películas y de programas televisivos que sacó. Bueno, no siendo más, entonces espero les haya quedado claro con respecto a la literatura que se trabaja y que se tiene en cuenta para el poemario y con respecto a lo que trabajamos con los niños. Muchas gracias.